En este rumbo de la mañana, cuando son las 9:32 y vamos en breves instantes a conversar con el amigo Luis Carvajal, que es de la Academia de Ciencias de República Dominicana y es quien yo siempre he dicho que debería ser nuestro ministro de Medio Ambiente. Él lo es. El mío. Del pueblo. El ministro mío. Él es el ministro del pueblo. Biólogo dominicano con varias investigaciones. Exacto. Un científico. Exacto, un científico. No, Entonces, no ese es mi improvisado. La ministro. persona que más sabe de río de este país. Mi de la ministro de universidad. Medio Ambiente es. Entonces, que hemos querido hablar con él a propósito que hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, Sí. pero sobre todo conocer la situación actual del medio ambiente en República Dominicana con estos casos que preocupan bastante del fin de semana, el tema de los ríos, de los negros en Asua, con el tema de las barcazas y el tema de toda la espuma que se ha desplazado por las calles de Asua, donde todavía no ha habido una explicación oficial de a qué se debe estos incidentes y eso sumado a lo de los manglares, a lo de todos esos incendios forestales que ocurrieron hace unos meses en el país, al tema del dragado de los ríos, de las dunas de Baní. O sea, yo quiero hablar con don Luis para que don Luis nos explique qué es lo que está pasando en materia medioambiental en este país y qué correctivos se están tomando, porque veo mucho que el ministro de Medio Ambiente va y se reúne, que ya todo está controlado, pero sin embargo nosotros vemos los camiones y camiones de madera que van saliendo de lugares Eso sí. rumbo a cerraderos, una serie de cosas. Entonces, queremos hablar con don Luis para que don Luis nos explique. O sea que mi abuela crió una hija que era mi tía, ¿verdad? Sí. Que era verdecita, estaba mi tía. Era media sureña. Si mi tía hubiese estado viva, le dice lo que hay que decirle al ministro. ¿Sabe cómo era que decía? ¿Cómo? Confiscado del diablo. ¿Qué es lo que se va a hacer contigo? Oye, no hay forma con el ministro, maestro. La única explicación de eso es que no hay ministro ahí, maestro. ¿Usted quiere más explicación que eso? No, pero hacia eso vamos. Pero vamos, que ya está el invitado aquí, que yo sé por dónde viene Víctor. La línea 1, ¿verdad? Exacto, la línea 1, no que te tengo que andar adelante, que te tengo que andar. Porque si no, vamos a conversar con don Luis Carvajal, mi ministro de Medio Ambiente, aunque él no quiera. Buenos días, don Luis. Buenos días, buenos días. Feliz de escucharles. Lo mismo decimos, don Luis. Don Luis, es hoy Día Internacional del Medio Ambiente. Más temprano en este programa yo hacía un recuento de la lamentable situación que atraviesa el medio ambiente en República Dominicana, lo del fin de semana en los negros de Asua, con todas estas especies fallecidas, lo de la espuma de Asua, lo de los manglares en Bucanyé, lo de los incendios forestales recientes. ¿Qué es lo que pasa, don Luis, con el medio ambiente en este país? No hay nadie que le duela eso. Explíquenos los fenómenos del fin de semana y explíquenos en líneas generales lo que está pasando con el medio ambiente en este país. No, fíjese, todos los casos que usted puso son manifestaciones de un problema mucho mayor, porque el verdadero problema nuestro radica en que el eje principal articulador del funcionamiento ambiental del país, que es el agua, está en crisis. Está en crisis porque hemos disminuido significativamente la cobertura boscosa en la alta montaña, o peor aún, en algunos sitios la hemos sustituido por vegetación que hace una función inversa a la que debería desempeñar, que es incorporar agua al sistema, porque el agua nuestra entra porque se condensa sobre la vegetación de manera continua y es más importante que el agua lluvia. Contrario a lo que la gente cree, el agua lluvia no hace río o contribuye poco a los ríos. Los ríos la hace el agua que se condensa de manera continua. Entonces ese deterioro provoca fenómenos como lo que hemos estado viendo, estas inundaciones inmediatas y violentas, porque el agua cae sobre espacio desnudo, encuentra la tierra expuesta, la arrastra consigo y hace un triple daño. Erosiona arriba, inunda y daña a las poblaciones, pero también al sedimentar en la zona de los valles termina afectando de manera significativa a la agricultura y a las actividades económicas humanas. Entonces, fenómenos como el de los negros yo creo que era perfectamente esperable.
Sobre la espuma yo no puedo decirle nada, creo que lo que corresponde ahora es hacer una investigación que no debe ser muy compleja, No, de claro que verificar en laboratorios qué tipo de sustancia es y tratar de identificar cuál es su fuente. Yo lo que estoy convencido es que la fuente no es natural, no, o sea, porque los factores que producen este tipo de manera reacciones. natural, sí, no, y lo que pueden producir espumas son espumas de muy corto plazo, Sí. temporales, que se deshacen Sí. y no tienen la consistencia jabonosa, o sea, y hay saponina y sustancia involucrada que hay que averiguar. Y luego averiguar cuál es su fuente. Y verificada la fuente, si implica responsabilidades de carácter penales o civiles, tomar las decisiones que se correspondan, porque es un evento de relativa magnitud, inesperada, y que la verdad ya me ha preguntado varias gente, cuando yo le digo, no, yo no sé lo que es, no creen que yo no sepa, y la verdad es que yo no sé lo que es todavía. Sí. Estamos como todo el mundo sorprendidos. Hay que hacer estudios a ver realmente. Claro, Precis- ahora sí. La verdadera situación del país es la falta de políticas consistentes y de una planificación coherente de la acción ambiental del Estado que pueda controlar a la sociedad, apoyado en tres cosas. Apoyado primero en la base legal, las normas y los ordenamientos que lo establecen, apoyado en la función primaria del Estado, que tiene responsabilidad sobre el carácter patrimonial de los recursos naturales y de los bienes que pertenecen a todos y son administrados desde el Estado, cosa que muchas veces se nos olvida. Y lo tercero, que el no cumplimiento de esos dos elementos primarios debe obligar a sanciones, debe indicar acciones punitivas. Por ejemplo, yo creo que haber dado un permiso en Los Negros, ignorando el carácter protegido del área, el hecho de que estaba en una zona de amortiguamiento y de que las barcazas no son consistentes con el nivel de ordenamiento, debe tener consecuencias más allá de simplemente quejarnos. Y que ahora, en lo que averiguamos los detalles de qué fue lo que mató a los peces, si fue el problema del calentamiento del agua, si fue el problema de que la remoción de polvo, de lodos en los fondos generó o cualquier otro factor, porque esto también hay que determinar de manera puntual cuál de los múltiples factores que pueden estar incidiendo son los que inciden, incluso hasta creer lo que han empezado a decir los administradores de la barcaza, que ellos no tienen que ver nada con eso, incluso diga que ese fenómeno ocurre con cierta frecuencia en esa área, lo cual no es cierto, pero bueno. Don Luis, en lo que se averigua todo esto, estamos como responsable fundamental de todo eso, de lo que ustedes señalaron y de lo que no señalaron, la falta de cumplimiento ambiental, la falta de política y la falta de planificación. Don Luis, mire, don Luis, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted que es un hombre que tiene toda la vida ligado a este sector, ¿verdad? Al tema y a la lucha contra el medio ambiente. Yo no quisiera calificarlo ni de bueno ni de malo, oiga el término que voy a utilizar, divorcio. Usted, en la historia del Ministerio de Medio Ambiente, don Luis, ¿usted había visto un ministro que estuviese más divorciado del ejercicio de su función que el que tenemos ahora? ¿Usted conoce alguno? Sí, esa pregunta tiene una respuesta inmediata, Ángel Esteves. Sí. ¿Cómo es? ¿Fue peor que él? Pero mucho peor. No, pero eso no es incomparable. Claro, no. Fíjese lo siguiente. El problema de los ministros de Medio Ambiente es que la sociedad cree que hay un conocimiento de carácter ambiental. Por eso cuando estuvo Moya Pons, que fue el primero que le correspondió organizar, la gente decía, pero ¿cómo es posible que pongan un historiador? Y después tuvimos un psicólogo, psiquiatra, y después tuvimos un sociólogo. No, pero es un relajo. Hemos tenido dos ministros vinculados al sector ambiental, Omar Ramírez, que es biólogo y que venía desde el sector ambiental, Omar extraordinario, y Ernesto Reina, que de alguna manera, como ingeniero que tenía que ver como agregado, se suponía que podía entender, pero la verdad es que no hay un conocimiento ambiental, y le voy a decir un secreto si ustedes no se lo dicen a nadie. Entre los ecólogos de formación de carrera hay mayor vocación depredadora que entre mucha gente que por razón, entre gente, por ejemplo, geólogos o mineros. Sí. Porque no es el conocimiento, lo ambiental es una actitud ética y como lo ambiental tiene que ver con la totalidad, lo que tiene que gestionar
un ministro de Medio Ambiente es la administración adecuada y la articulación de todo el que funciona. En ese sentido, nosotros creemos que el actual ministro tiene falencia. Yo particularmente creo que tiene también una vocación. En algún momento fue un colaborador de los sectores ambientales en luchas como la de los Haití y en otros. Nosotros pudimos contar con él en ese sentido. O sea, yo no creo que el problema sea él. No, que una cosa es con guitarra y otra con violín. Exacto, y sé que él tiene críticas de tres frentes. La que viene del sector ambiental, porque está claro que nosotros no estamos conformes y estamos peleándonos con él todos los días. La que vienen desde sectores políticos, porque no es alguien de la estructura de esos partidos y no está ahí. Pero está también la que viene de sectores que pueden sentirse afectados. Yo quiero diferenciar que cuando nosotros criticamos al ministro, estamos criticando el tipo de acción, de decisiones, como lo hemos hecho con todo y lo seguiremos haciendo. Luis. Sí, adelante. Kimberly, por aquí. Yo decía hace un rato en mi comentario que una de las situaciones dentro de los problemas ambientales que nosotros tenemos como país es la abundancia de plásticos que contaminan nuestros mares, nuestros ríos, nuestras cañadas, todo. Y que ciertamente la ley que tenemos, la ley que regula, ¿verdad?, el medio ambiente para protección de nuestros recursos naturales, habla muy claramente que es una función de los ayuntamientos controlar los asentamientos humanos, ¿verdad?, cerca de estas fuentes acuíferas, y establece incluso los parámetros dentro de los cuales puede establecerse y pueden darse esos permisos para las diferentes urbanizaciones y tales. Y ya tuvimos la aprobación de una ley de desarrollo territorial donde esta función se la pasa al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, usted sabe que la contaminación de estos ríos principalmente se produce por el asentamiento humano y el mal manejo de estos residuos sólidos. ¿Cómo usted ve? Yo planteo que hay que hacer una modificación a la ley de medio ambiente y que hay que devolver esta facultad a los ayuntamientos con los recursos también para que puedan tomar estas decisiones. ¿Cómo usted ve este tema de esta ley de desarrollo territorial? La ley de ordenamiento territorial. De ordenamiento territorial, sí. La ley de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y uso de suelo, así se llama. Mire, sí, esta ley fue un salto para atrás de más de 100 años en términos de la democracia, porque le quitó a los ayuntamientos una serie de facultades y metió un párrafo aparentemente inocente en el que dice que por los recursos que ellos dejen de percibir, por los permisos que ahora debe dar una estructura que se denomina Consejo de Ministros, que no está en la Constitución. En la Constitución aparece el Consejo de Gobierno con funciones totalmente distintas. O sea, le quita un mandato constitucional. La ley 6400 es una ley fuertemente municipalista y preveía eso, pero esta ley de ordenamiento tiene situaciones mucho más graves. Y es que le da la facultad a ese Consejo de Ministros de dar permisos ambientales y libera de permisos ambientales y de los permisos de uso de suelo a los proyectos que pueden ser de mucho mayor impacto, los más peligrosos y los más contaminantes. Además de que esta ley, si se cumpliera, yo digo que esta es una ley de imposible aplicación, porque si se cumpliera, ahora mismo tendríamos que desalojar centenares de municipios que se encuentran dentro de concesiones de exploración minera, porque la ley ordena, no sugiere, no le pide que evalúen a los municipios, incluir en sus planes municipales de ordenamiento territorial como terreno minero, todo lo que tengan concesiones de explotación o exploración. Y si hubiera sido de explotación validada en proceso, con todo, está bien, pero lo de exploración, cuando usted ve el mapa de exploraciones mineras, se dará cuenta que hemos convertido la cuarta parte del territorio en territorio minero. Pero vuelvo sobre lo de los plásticos, que es importantísimo. Que a propósito, este Día Mundial del Medio Ambiente está dedicado a enfrentar el problema de los plásticos. ¿Cuál es el problema de los plásticos? Dígame un solo vertedero que esté alejado de una fuente acuífera. Casi todos están a la orilla, o del río o del mar. Todos son a cielo abierto. Apenas tenemos un relleno sanitario y ahora se está hablando de
creo que son 17 o no sé cuántos, que se empiezan a convertir en relleno sanitario. Sí. Consecuentemente, las lluvias van a arrastrar siempre todo lo que esté ahí y sobre todo lo lixiviado. plástico, que es lo más... No, este es arrastre, Sí. porque el lixiviado es el que infiltra y sale El que permea. sale desde la basura, pero estos son los arrastres arrastrados hacia los cuerpos de agua y eso es lo que nosotros vemos en el malecón ahora en estos días, que a propósito es una horrible metáfora de la situación ambiental del planeta. Usted va al malecón y encuentra ahora junto con las lilas y los plásticos el sargazo. Sí. Lila y plástico de factura netamente local, producto de la falta de ordenamiento de territorio, de política. Cuando usted habló de esa ley eliminó la responsabilidad extendida, o sea, en la producción de desperdicios, Sí. fundamentalmente de plástico. Esta ley colocó los recursos, le dio la capacidad de veto al sector empresarial, lo mismo que se hizo con la ley de salud y que ha implicado todas las Así trabas en la es. ley de salud. O sea, esta ley tiene muy serias deformaciones y quiero volver al problema fundamental nuestro, que cada vez que se van a tomar decisiones importantes, los intereses se colocan por encima del interés nacional. Y eso ha tratado de ocurrir también con la ley de agua. La manifestación que hicimos ayer frente al Palacio tenía como tema central una acción de política de agua que evite la privatización de agua, que Sí. garantice la recuperación de la cuenca, que frene los factores de contaminación. Entonces el problema del plástico es multidimensional, para Sí. volver al plástico. Tiene que ver con la aplicación de la ley de residuos sólidos. Sí. Tiene que ver con una ley de ordenamiento que va a ser insuficiente e imposible de aplicar porque le quita la capacidad de generar Luis. el territorio al responsable del territorio. Permítame terminar esta idea nada más. Bueno, adelante. Sí, don Luis, discúlpeme, que es por asunto de tiempo. Hay que aprovecharlo porque hoy es el Día del Medio Ambiente. Hay un tema muy neurálgico ahora mismo que yo quisiera saber su opinión. El asunto de la presa de cola que hay que construir para que pueda continuar las operaciones de Barrigol. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Y cuál sería una solución alternativa a esa construcción donde se está planteando la construcción, valga la redundancia, de esa presa de cola? ¿Cuál sería la solución? Sí. Por ley, creo que Kimberly con esta conversamos la última vez que estuve allá Sí. sobre este tema. Sí, por sí. ley, en el país deben prohibirse las presas de cola húmeda por el riesgo que implican. Gracias. Y hay que obligar a las mineras a construir cola seca. Secas, La cola que es seca el nuevo no planteamiento tiene el riesgo mundial. de que se bote, de que se derrumbe, de que infiltre. Es un poco más costosa, Sí. pero es lo que le da garantía al país. Entonces, cualquier presa de cola, sobre todo en esa zona con tanta importancia hídrica y tan conectada al resto del territorio, es una amenaza permanente y continua para el país. Y lo que se aprobó ahora, óigame bien, se ha aprobado obviando mecanismos. Aunque ellos dicen que hicieron vista pública, miren, era imposible que los pobladores de la localidad, que entidades como la academia y la Sí. Universidad Autónoma que estamos atentos no supiéramos que se hizo una vista pública y en Así un evento es. que hicimos en estos Le días. notificaron en el aire. Se inventaron unos comunitarios que no son los que han estado permanentes. ¿Cómo es posible que la gente que se pasó 8 meses con un campamento frente a Barrigol protestando no se le Y va a estar de acuerdo se le con eso. invitara a discutir? Eso es una barbaridad. Sí. Entonces el país tiene soluciones, pero para tomar Es soluciones, seca la que va. para tomar soluciones nosotros necesitamos o un decreto o una ley que prohíba las colas húmedas en cualquier... Dígame dónde usted puede poner una cola húmeda. Sí. No es imposible. Para Dominicana es una isla con problemas serios de agua limitada, Así es. superpoblada y donde el problema del agua todos los días es más grave. Bueno, gracias, Excelente don Luis participación Carvajal, de don como Luis siempre, Carvajal. por estar con nosotros. Vámonos, Bien, Isidro.